Hemos invitado al padre Rogelio Cruz para hablar, digamos que tranquilo. Padre, usted está en Santiago. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a dejar que sea usted, inicialmente, el que haga una exposición para esa gente sencilla, una señora de Cristo Rey que lo esté mirando ahora en la televisión y que quiera saber qué es lo que ha pasado con el padre Rogelio y qué pasa con estas informaciones que se han dado, pasando por el tema, por supuesto, de los hijos que le atribuyen. Bueno, muchas gracias. Gracias de corazón poder compartir con ustedes. Y qué bueno que sea pues realmente que yo pueda comenzar. Y voy a comenzar precisamente con lo que tú señalabas del tema de que pido un curso, que me ofrecen un curso o lo del traslado. Yo tengo una orden de traslado bajo un precepto, bajo un mandato del superior que me entregaron el 1 de febrero. Esa orden de traslado dice que Rogelio Cruz debe trasladarse. Yo quiero que me expliquen la palabra trasladarse a La Ceja, Antioquia. Ellos habían sacado entonces, cuando nosotros damos la voz de alerta, que me estaban... Ese traslado, yo quiero que la gente entienda esto. Desde el punto de vista incluso de obedecer, no reúne las condiciones en ese caso para yo poder obedecer. ¿Por qué? En primer lugar, porque el superior que me está trasladando hacia La Ceja, Antioquia, tiene jurisdicción aquí en Las Antillas, no tiene jurisdicción pues precisamente allá en Colombia. Por lo tanto, para ser válido, debiera entregarme con el traslado una carta pues precisamente del superior de allá en Colombia, donde voy a ir, que me vas a recibir. Segundo, esa carta, ellos dicen de manera verbal que el curso al cual me mandan, me trasladan, dura 3 meses, pero eso no está escrito en ningún sitio. Por lo tanto, debo tener una comunicación, una segunda comunicación donde me dice por escrito que ese curso dura tanto. Tercero, a mí me trasladan para allá, pero yo quedo automáticamente en un limbo jurídico, eclesiástico, porque cuando el curso termine, no importa el tiempo que dura, me quedo allá, regreso para acá. ¿Qué hago? No, debo tener una comunicación pues precisamente donde me diga que cuando yo termine el curso, regreso a Santo Domingo, regreso a Haití, regreso a Cuba, donde sea, y que en ese lugar yo voy a hacer tales y tales cosas. No tengo esa documentación, no tengo absolutamente nada. Por lo tanto, desde el punto de vista, porque lo que me están haciendo ya es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho canónico. A mí me recibió el superior con 2 testigos y me aplica el protocolo. El protocolo consiste en esto. Me reciben en una oficina 2 testigos, algo vergonzoso. Los testigos no pueden hablar, porque solamente el superior es el que tiene derecho a hablar. El superior me lee entonces la comunicación, lo que tiene que leerme, y después al final me dice que si yo quiero decir algo o si tengo algo en ese caso puede decir que lo diga, pero lo que diga en ese momento no tiene ninguna importancia porque ya él tiene en un folder pues la decisión que han tomado sobre esto. Así se maneja eso. Y es bueno que la gente lo sepa, la primera vez que se sabe esto. Al final me piden que firme el documento. Yo nunca le he firmado ningún documento hasta este momento, pero ya tengo los 2 testigos que acreditan pues que yo estuve en ese lugar. ¿Qué es lo que ha pasado con lo de ayer? Lo que ha pasado con lo de ayer, que la gente entienda y que el pueblo entienda, pues precisamente es... nosotros ya nos habían informado que venía una campaña fuerte de descrédito contra mi persona. Yo lo había denunciado en reiteradas ocasiones que las mineras se habían reunido, pero eso no es nuevo. Lo primero que ellos habían decidido era que para ellos poder continuar adelante, cuando me refiero a la minera, me refiero a Falcondo, a la Barrigol y ahora a la Gold Quest. Se habían reunido y habían dicho que para ellos poder continuar adelante su trabajo, debían sacar de circulación. En aquel momento eran 3 curas, Nino, Columna y Rogelio Cruz. Esto continuó pues precisamente, y es lo que puso la tapa sobre el POM últimamente, fue la última intervención hace un mes ahí en Miranda, cuando ellos quisieron subir y nosotros dijimos que bajo ninguna circunstancia iban a subir a ese espacio. Se reunieron de nuevo y entonces ahí fue donde tramaron que a mí había que sacarme de circulación de alguna forma. Cuando yo recibo la información de un director de uno de los medios de comunicación que vino a La Vega, muy preocupado por esta cosa: Rogelio, cuídate, esta gente se le han empeñado contra ti y va a suceder lo peor. Yo, de manera inocente,
recurro al director de la policía, donde me recibe, sí, lo reconozco, pero no le dio mucha importancia. Entonces, cuando estoy en este límite directo, entonces decido ir a Estados Unidos, pues precisamente porque yo entiendo que mi vida corre peligro. Y no tengo la protección de nadie acá, y entonces recurro a los organismos internacionales, y por eso pues estuve en Estados Unidos. La campaña de difamación, entonces, ya no es desaparecer físicamente a Rogelio Cruz, sino que saquen con este tema. Ahora bien, desde Cristo Rey, en la parte más pobre de Cristo Rey, el 70, nosotros teníamos una escuelita para niños y niñas sin declarar. Y junto con Ana, era la directora de la 6ª circunscripción en La Vega. Nosotros montamos unos programas que llamamos de declaración tardía. Todos los niños y las niñas que no estaban declarados, efectivamente nosotros, como María Auxiliadora, donde estoy ahora, nosotros declaramos a María Auxiliadora libre de personas sin declarar, gracias al proyecto que tenemos. En Nagua hicimos lo mismo también, en Los Limones, trabajando. En Manabao hicimos lo mismo, trabajando siempre, en ese caso, pues con las autoridades del lugar. En Cristo Rey, cuando comenzamos, entonces, allá, en la 6ª circunscripción, nosotros comenzamos con los famosos operativos de declaración tardía. Llegaba el momento que los documentos estaban listos, el papá no aparecía, la gente se iba y me iban a quedar esos muchachos sin declarar. Yo dije, pues póngale mi apellido, ¿cuál es el problema? De manera lo más sano que una gente se puede pensar, y ahora está la consecuencia. Ahora bien, de todas las actas, entonces Rogelio Cruz aparece como declarante. Y eso lo han hecho en muchísimas iglesias, esto lo han hecho muchísimos sacerdotes, pero es a Rogelio Cruz. Ahora, es que hay que sacarle un caso particular donde ese medio de comunicación ayer dice los hijos del padre Rogelio Cruz y presenta solamente un acta. Nosotros estamos diciendo que estamos a la mejor disposición, porque no conozco el muchacho, no conozco a la señora, no sé de qué se trata, pero sacan esto. Nosotros ya por petición de los superiores habíamos pues precisamente pedido a la Junta Central Electoral una certificación, donde en esa certificación tenemos pues precisamente que dice que lo más probable fue un error de lo que transcribió el acta, y por eso pues aparece así, de esa manera. El proceso era un proceso interno, era un proceso en este caso que era privado entre la orden salesiana, sobre todo el inspector y un servidor. Era algo de carácter confidencial, ellos decidieron sacarlo. Yo me pregunto que si esto es desde el 2000, ¿por qué lo sacan ahora? En el 2000 yo ni siquiera estaba en Cristo Rey. En el 2000 yo tenía 11 años de cura, estaba en Cristo Rey en el 2000. Pues por lo tanto, ¿por qué lo sacan ahora? ¿Qué será lo que está pasando? Eso es parte de la campaña de difamación que tienen. Sí, y por lo tanto, la gente, le agradezco mucho, porque ahora no es un hijo mío, son miles y miles de hijos. Padre. Porque todo el mundo ahora en las redes y donde quiera, yo soy hijo de Rogelio Cruz, yo soy hijo de Rogelio Cruz, yo soy hijo de Rogelio Cruz, hasta el extremo de que esto se ha convertido pues precisamente en algo bien interesante. Ayer, en son de broma, uno me dijo: Rogelio, no te lo perdono, negaste mi paternidad porque yo soy hijo tuyo también. Padre Rogelio, quería preguntarle, ¿cuántos jóvenes usted piensa que declaró? ¿Cuántos son? Y en el caso de esa acta, conforme a lo que he visto en una comunicación de los salesianos, habla de que son actas que se circunscribían a la Junta Electoral de La Vega, no de acá, sino de La Vega. Quisiera preguntarle en ese sentido también si en algún momento la congregación le planteó que este era el sustento de su conflicto con usted, o es una información que luego se suministra. Si usted se enteró que parte de la base era eso ayer en ese periódico, y si cree que quien suministró la información efectivamente es la congregación, porque esa gente son sus hermanos, es la gente con la que usted ha vivido la mayor parte de su vida. Bueno, era algo de carácter confidencial, y claro que sí, me lo habían pedido, me lo habían exigido como uno de los requisitos para yo poder continuar en la orden. Le pidieron que, padre, perdone, le pidieron que... de Santo Domingo, perdone, padre, el proceso. Le pidieron que, y quiero en eso ser clara, le pidieron que dejara sin efecto esas actas ante la oficialía del Estado Civil, específicamente de La Vega, ¿cierto? Exacto. Ok. Sí.
¿Cómo es? Así es. Espérese. Y yo La tengo congregación le pidió Espérese, pero lo que la congregación le pide es que deje que anule las actas. que anule las actas, pero entonces el problema no es que fueran hijos suyos, No, que los declarara. sino que usted lo declarara. ¿Está claro? Sí, porque dice que genera derechos. Exactamente. Es para evitar Claro, una herencia. Eso es por cuestión económica. Ajá, es por una cuestión cuestión económica, ok. Y eso así es que se estima. O sea, usted habló ayer y dijo que hay otros sacerdotes que tienen hijos, que sí tienen hijos biológicos. ¿Cómo generalmente se resuelve este tipo de temas? Lo que preocupa es básicamente que se declare, no que se tenga. No, la preocupación no es que se declare, no que se tenga o no se tenga, no. La preocupación va por ahí. Porque la preocupación va por el tema del celibato, de que el sacerdote católico, apostólico y romano debe, en ese caso, pues cumplir con ese precepto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y entonces, pues precisamente, si hay algún tipo de situación, pues precisamente, generalmente se resuelve o trasladando al cura o mandándolo a otro sitio, pero no hay hasta este momento no ha habido un proceso donde real efectivamente se ponga se haga una reflexión pues adecuada y se tomen decisiones pues lo más objetiva y con una calidad, en ese caso pues a la luz del sol. Padre, hace un minutito usted señalaba que la persona que el medio decía que había sido su hijo se refiere a una persona que consta así en las actas del Estado Civil porque hay un error en el acta. Sin embargo, esa acta, puntualmente la que fue publicada por ese medio escrito, tiene una nota de rectificación por parte de un tribunal, lo que requeriría que se haya litigado, es decir, que por lo menos le hayan notificado ese proceso litigioso y se haya tomado una decisión, por lo que sería extraño si ese proceso se llevó a cabo conforme en el acta consta, que usted no estuviese al tanto de ese descendiente, por decirlo de alguna manera, si lo fuese. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con que se entera hoy en los medios, pero sin embargo en el acta que se presenta en ese medio escrito hay una nota de que eso se llevó a los tribunales, por lo que en teoría debió haber estado ¿Y quién lo llevó? usted? ¿Quién lo llevó? Nadie le notificó. ¿Qué pasó en ese proceso? Cuando me pidieron, en ese caso, para poder continuar dentro del proceso, nosotros fuimos y precisamente pedimos la rectificación con unos abogados de la capital. Y esos abogados, pues precisamente, nunca se presentó la persona, sino que se hizo directamente a través de la Junta. Sin embargo, esa solicitud de rectificación, no prosperó. Quiero saber, padre, si la solicitud, eso que dice Carolina, fue usted, porque según el acta, esa rectificación se hizo hace ya mucho tiempo. ¿Y qué se rectificó? O sea, hace ya muchos años, y la documentación hasta ahora que he visto de la congregación son recientes. ¿Usted recuerda la fecha en la que usted fue con sus abogados a elevar esa instancia? Porque me luce contradictorio porque el acta refiere a una fecha muy anterior. Eso fue el año pasado. Ah, pues entonces el proceso que hace referencia a Carolina es muy anterior. Vamos a buscar el acta para ver la fecha, porque ayer lo estuve comparando. Pero bueno, espérese, que yo como que me perdí. Del anterior desconozco todo. Él lo desconoce. O sea que hubo un proceso, habría habido, porque es la forma correcta, un proceso que usted siendo parte no fue notificado y que está sentado en el documento. Está sentado en el Exactamente. documento. Si no fui notificado. Es decir, hay, para quienes nos escuchan y no están familiarizados con este tipo de terminología, hay un acta del Estado Civil, que es decir, una declaración de nacimiento, donde dice que el padre Rogelio Cruz no solo es declarante, sino también padre de una persona. Y entonces ese acta tiene incluido una nota que dice que esa acta ha sido rectificada por una sentencia, es decir, que se litigó, que se discutió en los tribunales y que los tribunales decidieron que esa acta debía continuar o en efecto estar como está ahora, en el que él consta como no solo declarante sino también padre. Por eso le preguntamos al padre Rogelio Cruz si él estuvo al tanto de ese proceso litigioso ante los tribunales que consta en esa acta. Pero él dice que no. Y él estuvo con sus abogados. No estuve presente. Desconozco ese proceso. Padre, ¿qué tan importante ha sido
para su, digamos, una cosa que le queremos preguntar puntualmente. Ciertamente ha iniciado un proceso de expulsión de la congregación salesiana a la que usted pertenece contra usted. ¿Cuáles son, digamos, y que fuera bien puntual en eso, los elementos que llevan a eso? Porque se han hecho referencia a 4 elementos básicamente. El tema de los hijos, uno en particular, sí, pero que son varios. El tema de la fundación que le pidieron a usted que renunciara a ella, usted lo hizo públicamente, pero incluso se le hizo un arqueo económico y me gustaría que cada caso usted lo explicara un poquito. El tema de la obediencia, de su cercanía, porque hay un momento en que le cuestionan, y por escrito, porque nosotros también recibimos un documento que decía que usted no tenía como la cercanía suficiente y necesaria con la Inspectoría Salesiana, y el tema de las declaraciones, que ese es un elemento nuevo que lo veía ayer en esa declaración pública que se refiere específicamente a ciertas declaraciones respecto al aborto. Son esos 4 elementos. A mí me gustaría que usted puntualmente nos los fuera tratando. Y hay un elemento que me lo decía un sacerdote, me decía, yo quisiera saber si es verdad que los salesianos, esa congregación que yo conozco, de alguna manera es susceptible a los deseos de una minera. Y yo quisiera, no solo que me lo dijeran, yo quisiera poder, decía él, tener una evidencia de que eso es así, porque decía, era un hombre que se confesaba en cierto modo que le apreciaba a usted, y decía, pero yo no he visto los elementos que me hagan pensar que los salesianos en República Dominicana van a tomar, o en las Antillas van a tomar una decisión combinados por una minera. Así que estos elementos que le dieron a usted y el tema de la minera, vamos a dejar que usted lo explique un poquito más y no le interrumpimos. Bueno, en torno a lo que, por ejemplo, lo de la fundación está resuelto. Nosotros renunciamos de la fundación, me pidieron que entregara una documentación donde aparecieran, en este caso, los bienes de la fundación, fueron entregados todos. Eso está resuelto. Después, la cuestión de las actas, la declaración, para mí, que está resuelto a través de la última certificación que entregué también de manera confidencial y ahora sale público, está resuelto también. Después, la otra cuestión del tema, en ese caso, pues precisamente controversiales en torno a la problemática, en ese caso, de moral y cosas así, ética de la iglesia. Yo en ningún momento ha sido mi intención hacer cosas contrarias. Yo lo que, en el aborto, yo lo que he dicho es que más que ser abortista es ser pro vida, que seguir hablando en una sociedad que tiene otro tipo de preocupación. Yo lo que abogo porque nos preocupemos por los niños allá en el barrio María Auxiliadora que no tienen comida, que no tienen estudio, que tienen necesidad de una mejor calidad de vida, y pues precisamente de los que están, que le ofrezcamos un ambiente de mayor calidad y sobre todo de una vida más digna antes que seguir enfrascados en un tema que nos están llevando y no nos lleva pues precisamente respetando, en ese caso pues precisamente los lineamientos de la iglesia que dice que la vida está presente desde la concepción. Eso estamos claros. Ahora bien, la gente entienda, yo vengo del mundo de la teología de la liberación. En el mundo de la teología de la liberación estamos diciendo esto fundamentalmente. Va a ser difícil hablar de Dios a una gente que se le están violando sus derechos. Es difícil hablarle de Dios a una persona que no ha comido en el día de hoy, una familia en ese caso que le están violando sus derechos, o una familia que la sacan de una casita en ese caso que estaba pagando porque no consiguió en ese caso la renta de este mes. A esa gente ir a hablar de Dios, precisamente nosotros estamos diciendo que es preferible primero reconstruir toda esa parte humana y después en ese caso pues poder llegar hasta allá, hasta lo más profundo. En cuanto a la minera, nosotros tenemos varias evidencias y sobre todo del plan que hemos dicho, y ya señalé aquello donde esta gente se reunieron, ese director de medio de comunicación que vino, Rogelio, te van a desaparecer de alguna manera. Esta gente tiene sus tentáculos en todos los sitios. Esta gente actúan, en este caso pues, no a corto plazo, sino a corto, mediano y largo plazo. Y se van metiendo en todos los sitios a través de ayudas particulares. Que ese amigo que me llame después y que le puedo, porque no quiero en este caso ya echarle más leña al fuego, a través de ayudas particulares, a través de presencia con situaciones bien concretas y específicas que conocemos y que no nos interesa ahora sencillamente venir. Creo que no es el caso
presentarla en este momento. Pero usted sí, entonces, está convencido de que efectivamente respecto al tema de la movilidad suya, además de los elementos que figuran en los documentos oficialmente, el tema de la minera sí tuvo incidencia a lo interno de su congregación. ¿De eso usted está convencido? Eso se maneja así. Si no callas, Rogelio Cruz, si no lo callas, prepárate que no recibe tales beneficios. Usted hizo una declaración ayer, padre, se refirió dijo un poco a la doble moral quizás, el tema de la paternidad, que fue el tema que obviamente públicamente podría parecer más cuestionador, y dijo que dentro de la iglesia hay sacerdotes y hay obispos en este momento en la iglesia dominicana que tienen hijos, y habló de su... Yo al menos estoy refiriéndole la versión escrita, no lo escuché en sus palabras, pero sí la versión escrita de lo que usted dijo, que incluso dijo que el superior actual de los salesianos había promovido el aborto, incluso, o que había realizado el aborto. Usted, esas declaraciones me gustaría, por favor, escucharla de usted, si usted sostiene esto, y usted dijo incluso tener pruebas de las afirmaciones que tienen una naturaleza muy delicada para esta iglesia dominicana. Claro que sí. Nosotros, más que el tema, yo sé que eso no debí decirlo de la forma como lo dije, pero real efectivamente, tanto la gota en una piedra te queda un hoyo. Y justo en su momento, si esto sigue y no se detiene, ellos no lo detienen, porque el periódico dice que es la Inspectoría Salesiana a la cual yo pertenezco, que saca todo esto. Si esto no se detiene de alguna forma, si yo no lo detengo, si ellos no lo detienen, a ti misma te mandaré las evidencias, no te apures. Así, si no lo detiene, usted está O sea dispuesto... que usted está ratificando Sí. lo que usted dijo ayer sobre la posible paternidad de líderes de su congregación. Y de la iglesia. Así es. Pero no por ahora, porque yo quiero real efectivamente, esto está haciendo mucho daño a la feligresía, a los feligreses, a la gente sencilla, cuando esto fue todo de manera confidencial, pero lo han sacado de manera muy abrupto. Padre, muy abrupto, usted... entonces pues precisamente... Usted, quiero hacerle, y hace un Hay que rato le hacía detenerlo. la misma pregunta, pero quiero ratificar un cuestionamiento. En el caso de la congregación salesiana, vamos a recordar, primero que usted nos recuerde cuántos años tiene usted que entró a esa congregación. Los propósitos iniciales con los que usted entró, la idea inicial de un hombre joven que entra a ser sacerdote y a ser religioso y que hace unos votos. Segundo, ¿cómo lo ve usted hoy terminar la relación del modo en que está terminando? Porque bueno, es como un divorcio. Cuando la gente se divorcia, hay muchas maneras de divorciarse. Y en este caso es lo más parecido para que la gente lo pueda entender. ¿Cómo lo ve usted? Y si después de ayer usted ha recibido alguna llamada o ha sentido la cercanía de algún religioso, compañero, sacerdote, amigo suyo, que le haya dicho, mira, vamos a buscar un espacio de diálogo y vamos a reencauzar esto. Yo estoy desde los 13 años con los salesianos. Salí de Moca a los 13 años para el seminario de Jarabacoa, y siendo salesiano, tengo 39 años, profesé el 16 de septiembre del 79, en pleno Ciclón David, recuerdo, y de sacerdote fui ordenado el 7 de julio del 90, por lo tanto son ya unos 28 años que vamos a tener, en ese caso no estamos improvisando a ser sacerdote. Siempre, desde un primer momento, yo lo recuerdo, mi opción ha sido clara, e incluso mi lema que cogí para la ordenación sacerdotal es la de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor me envía a anunciar buena noticia. Yo lo que he querido es asumir el compromiso de la iglesia latinoamericana, que en Medellín, en Puebla y en Santo Domingo hicieron 3 opciones fundamentales: los pobres y los jóvenes. Y asumirlo con mucha responsabilidad y desde el corazón. Y el artículo de la Constitución que dice que el salesiano está llamado a trabajar con los jóvenes, con los más pobres. Esto parece que no se puede. Esto parece que
cuando tú lo tomas así, porque la congregación lo hace, pero cuando tú lo tomas como yo lo he tomado, es lo que me han dicho, que ha sido el fallo mío, que no se puede tomar con seriedad, sino que hay que hacer y dejar alguna cosa que pase. Yo esto lo tomé con mucha seriedad por mi forma de ser y me ha traído todo este tipo de consecuencias. A lo mejor, pues, si lo hubiese hecho de otra manera, yo no... Bueno, en primer lugar no hubiese sido yo, no hubiese realizado, porque yo lo que hago lo hago de corazón, o intento hacerlo de corazón, que es lo más importante. Y entonces, pues, precisamente, todo este tiempo, yo, más que divorcio, yo no hablaría de divorcio ni siquiera. Yo lo que estoy en un proceso ni siquiera por mí, en este momento, sino por lo que vendrán detrás de mí también. Que hasta este momento, por ejemplo, la obediencia ha sido una obediencia de carácter ciego. Recoge tu cosa y vete para tal sitio. Sí, pero hoy estamos diciendo que sí, yo recojo mis cosas y me voy, pero necesito unas motivaciones. Y necesito en este caso, pues precisamente, que lo que yo le he enseñado a la gente, a que le respete sus derechos, que a mí me respete mis derechos también. Y eso parece que no se puede hacer aquí dentro. Yo no hablo de divorcio, sino que hablo de permanecer o no permanecer, de conveniencia o no conveniencia. Yo lo que quiero es una sola cosa, y eso le pedí al superior, servir a los pobres. Y le dije, mándame al sitio que nadie quiera ir, al sitio de más pobreza, sin nada, pero déjame ser lo que soy. Déjame ser lo que soy, sacerdote, al servicio de los pobres, los más pobres. Si eso no se puede hacer de ese espacio, pues en ese caso veremos qué hacer. Padre, no su proceso de expulsión comenzó. Después de tú estar 39 años, claro que comenzó el proceso de expulsión, automáticamente en febrero, el 1 de febrero, cuando entregan esa carta, que yo digo que no voy a Colombia, entonces pues precisamente me entregaron la amonestación y ayer me reconfirmaron la salida para Colombia para el 12 de abril y me entregaron entonces la segunda amonestación. Después de esa amonestación viene la tercera. En la tercera amonestación ya viene la separación. Yo recurriré a un juicio eclesiástico. Usted puede recurrir la decisión, pero yo quiero que preguntarle, ¿cuántas veces usted fue trasladado en esos 39 años? En esos 39 años, fui trasladado 4 veces. En esos traslados... Pero no con el protocolo de ahora. Padre. No con el protocolo de ahora, sino que antes me mandaban una cartita. Mira, Rogelio Cruz, tú vas a tal sitio. Cuando yo vine de México, me enviaron a ITESA, Instituto Técnico Salesiano, cuando terminé metodología allá en México. Ahí me dieron una cartita, mira, usted va al Instituto Técnico Salesiano y usted va a ser encargado de estudio allá. Cuando me cambian de ahí, me cambian a María Auxiliadora, allá en el barrio María Auxiliadora de La Vega, de Santo Domingo. Ahí me mandan una cartita, me entregan una cartita en un sobre, sin ningún problema. Y me dicen, usted va allá y usted se va a encargar de la Casa del Canillita, usted va a ser encargado del centro juvenil y usted va a ser encargado de la escuela nocturna. Cuando me cambian de ahí, me mandan a Cristo Rey. En Cristo Rey, en este caso, me dan una comunicación. Usted va a ser encargado del centro juvenil, allá en Cristo Rey, y usted va, en ese caso, a estar encargado de todo lo que es la acción social. Cuando me trasladan entonces de ahí, ahora no, ahora me aplican el protocolo. Me llevan, me llaman, me citan, allá me esperan con 2 testigos y me leen el protocolo. Esto se hace así, los testigos no pueden hablar, tiene que ser todo en silencio. Y entonces me leen lo que me tienen que leer y la decisión que ya la tienen tomada en un sobre, me la entregan, yo la debo firmar y en ese caso, si tengo que decir algo, lo digo, pero ¿para qué decirlo cuando las decisiones están tomadas? Es el procedimiento con el cual Padre, han hecho recordaba un periódico hace unos días, creo que Diario Libre, recordaba, que usted en una oportunidad le habían trasladado, si mal no recuerdo, a España y que usted se había negado y que en ese momento le recibió Monseñor Moya. Es Moya, ¿no? Sí, José de Jesús Moya, el anterior obispo de San Francisco. Ajá, que usted en algún momento, que no era la primera vez que usted había tenido conflicto por esa situación.
Aquí en este canal vi una declaración que dio el arzobispo de Santiago, porque alguien se le acercó y le dijo, mira, ¿qué te parece el tema de Rogelio? Y el obispo de Santiago, el arzobispo de Santiago dijo, yo considero que es tan normal que un sacerdote sea trasladado que me impresiona que este sea un tema de carácter de debate público. Entonces, solo puntualizándole, si había un antecedente de esa naturaleza y el tema de la normalidad, de que sea rutinario trasladar curas y que no necesariamente es objeto de escrutinio público. Sí, claro. En aquel momento sí, era una orden de ir a España, pero en aquel momento yo había recogido 1 millón de firmas contra las sedes y me mandan precisamente a España. No hay suspicacia en eso. En los momentos actuales yo tengo un trabajo contra Falcondo, la Fundación Padre Rogelio Cruz. ¿Por qué ellos piden que renuncien? ¿Por qué me piden que renuncie y que deje la fundación? Porque desde la fundación fue que se obtuvo la sentencia 177-13. Si desaparece la fundación, Falcondo tiene acceso directo a Miranda. Entonces, ¿hay complicidad o no hay complicidad? Padre, Por favor, perdone, que conforme a lo que se ha publicado, perdone usted, que conforme a lo que se ha publicado, la Congregación Salesiana en sus estatutos prohíbe tener fundaciones. O sea, citan un artículo, yo no conozco digamos, jurídicamente interno, usted lo conoce más que yo, que es parte de ello, que se les prohíbe tener espacio como fundaciones. ¿Eso es literal o no corresponde con lo cierto? Sí, eso es literal. Hay un artículo que lo dice, claro que sí. Entonces, en aquel momento nosotros considerábamos que era una obediencia de carácter político, porque Hipólito Mejía y en aquel momento tuvo mucha incidencia y entonces nos dijimos que no, y ahí fue cuando Monseñor de Jesús Moya nos recibió allá en San Francisco de Macorís. Estuve 2 años en esa diócesis. Padre, ¿qué hará entonces el padre Rogelio Cruz si lo expulsan? ¿Qué hará posterior a su salida de esa congregación? Ser lo que soy. A mí me ordenaron sacerdote el 7 de julio del 90 y lo que a ti te entregan como don de Dios, nadie te lo puede quitar. Yo soy sacerdote por vocación. Pero usted dijo que iba a apelar. Entonces, pues precisamente que seguiré siendo cura. Usted dijo que iba a apelar. Debajo de una mata. Apelar, claro, voy a un juicio canónico, un juicio eclesiástico. ¿Por qué? Porque yo le dije cuando comencé esta entrevista que hay 3 elementos que ni siquiera te permiten obedecer. Porque sería una obediencia que no cumple con los requisitos. Porque a mí me están aplicando ya, lo que me están haciendo es de carácter jurídico. Sí. Padre. Canónico, eclesiástico, lo que quieran, pero entonces hay que verlo ya desde ese punto de vista. Tenemos que terminar lamentablemente esta entrevista. Yo sí quiero preguntarle, ratificar si usted ha sentido la cercanía de viejos compañeros suyos. Y Altagracia alguna vez decía aquí sobre el burro y cómo se amarra, ¿no? A veces uno cuando habla públicamente uno siempre prevé que el otro tiene menudo para devolverle. Eso me decía mi padre, que es un hombre viejo. Yo hablo de alguien y esa persona tiene un menudo que me va a devolver. Si ese era el menudo que usted esperaba de su congregación. Y si estima que es si son ellos efectivamente los que le han puesto en esta situación que ayer se evidenciaba. Bueno, si nos pasamos en las informaciones que salió en el medio de ayer, es un axioma, una verdad tan clara y evidente que no necesita demostración. Solidaridad de muchísimos amigos sacerdotes. Recuérdense que yo pertenezco también al grupo sacerdotal Don Gel del Cámara, que lo están también desmembrando. Uno lo mandamos a Puerto Rico, otro lo mandamos a otro sitio y en ese caso nos están destruyendo por el tipo de postura que nosotros hemos asumido de trabajo en beneficio de la gente y del pueblo, curas comprometidos con el pueblo y con la gente, con los más pobres. Ese grupo sacerdotal nos hemos reunido un par de veces. Mañana tenemos una reunión que vamos a tratar el tema precisamente para animarnos mutuamente y seguir. Nosotros lo que queremos es seguir haciendo el bien única y exclusivamente. ¿Dónde va a ser la reunión? Y entonces la solidaridad siempre ha estado presente de ella a través. ¿Perdón? ¿Dónde va a ser la reunión del grupo Gel del Cámara? Todavía no
creo que va a ser aquí en La Vega, pero no tengo el lugar exacto. Bueno, padre Rogelio Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, responder todas estas preguntas. Usted ha estado en los estudios nuestros en Santiago. Tiene 30 segundos si quisiera agregar algo más a la gente que está mirando este programa a esta hora. Sí, gracias a ustedes de corazón, y pedir perdón a todos los feligreses, sobre todo aquellos fue precisamente lo más sencillo, lo que han hecho vida con nosotros, los que caminan con nosotros, los que estamos en las andanzas con ellos. Esto no debió llegar acá, está en el punto que está, y lo que queremos es ponerle un stop a todo esto y seguir trabajando con ustedes, para ustedes y al lado de los más pobres. Muchísimas gracias, sacerdote Rogelio Cruz, hasta ahora miembro de la Congregación Salesiana. Está en un proceso, como él mismo ha explicado. Creo que hay igual cosas que nos gustaría preguntarle, pero no hay más tiempo. Gracias, Rogelio.